Venezuela, el país más rico camino al abismo. Venezuela, un país que alguna vez fue llamado la Arabia Saudita de América Latina, un país con las reservas de petróleo más grandes del planeta, un país donde la renta petrolera llegaba a tanto que parecía inagotable. Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue símbolo de prosperidad en el sur del continente. La economía crecía, los centros comerciales se llenaban y miles de inmigrantes europeos llegaban buscando un futuro que sus propios países no podían ofrecerles. Caracas era moderna, vibrante, cosmopolita, un país con recursos abundantes, una democracia estable, aunque imperfecta, y un rol geopolítico clave por su petróleo. Y sin embargo, 2 décadas después, esa misma nación cayó en una de las peores crisis humanitarias y económicas del mundo occidental. Hoy, más de 7 millones de venezolanos viven fuera del país. Las calles que antes brillaban de vida ahora muestran negocios cerrados, apagones constantes, la moneda local se volvió papel inútil, la producción nacional colapsó y la represión reemplazó al debate. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo puede caer tan bajo una nación que tenía tanto a su favor? En el centro de esa historia aparece un nombre que divide pasiones: Hugo Rafael Chávez Frías. Para algunos, el líder que despertó al pueblo. Para otros, el hombre que destruyó a Venezuela desde adentro. Pero lo cierto es que Chávez no llegó por accidente. Fue consecuencia de un sistema roto, de décadas de corrupción, desigualdad y exclusión. Y al mismo tiempo fue arquitecto de una transformación profunda, una transformación que, con el tiempo, dejó de ser promesa para convertirse en ruina. Este no es un juicio, tampoco es una apología, es una reconstrucción con hechos, con contexto, con memoria. Porque para entender cómo se destruyó Venezuela, primero hay que entender cómo fue seducida por la idea de que un solo hombre podía salvarla. Y ese hombre fue Chávez. Venezuela antes de Chávez: corrupción, desigualdad y el germen del populismo. Chávez no cayó del cielo, no fue un accidente. Fue el producto inevitable de un sistema que llevaba años podrido por dentro, y un pueblo que, cansado de promesas rotas, estaba listo para entregarle su destino a cualquiera que gritara con fuerza suficiente. Durante buena parte del siglo XX, Venezuela fue una democracia atípica en América Latina. Mientras el resto del continente vivía dictaduras, golpes de Estado y guerras civiles, Venezuela se mantenía en relativa estabilidad. Todo comenzó en 1958, cuando se derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. A partir de allí, se instauró un acuerdo político conocido como el Pacto de Punto Fijo, firmado entre los 3 partidos principales: Acción Democrática, COPEI y Unión Republicana Democrática. El objetivo era evitar la exclusión política y garantizar la alternancia democrática. El resultado: una democracia, sí, pero profundamente clientelar. Los partidos, en lugar de competir por ideas, repartían beneficios, empleos públicos y favores. El aparato del Estado se convirtió en un botín. La riqueza petrolera permitía disimular el problema. Venezuela se convirtió en uno de los países con mayor ingreso per cápita de la región en los años 70. Pero bajo esa bonanza se acumulaba un desequilibrio social inmenso. La economía venezolana tenía un solo pulmón: el petróleo. Más del 80% de los ingresos del país dependían de esa sola fuente. La agricultura fue abandonada, la industria nacional debilitada, todo se importaba. Todo se compraba con petrodólares. Y entonces llegó el primer colapso visible. 1983, el Viernes Negro.
El 18 de febrero de 1983, el gobierno de Luis Herrera Campis anunció una devaluación masiva del bolívar. Ese día, conocido como el Viernes Negro, marcó el fin de la ilusión de riqueza infinita. El país entró en crisis, el poder adquisitivo cayó, el desempleo aumentó y la deuda externa comenzó a crecer de forma descontrolada. La clase media comenzó a empobrecerse, la clase baja a desesperarse y las élites siguieron intocables. 1989, el Caracazo. El 27 de febrero de 1989, en el inicio del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, estalló la furia contenida. Ese día, una serie de protestas contra el aumento de precio del transporte público, producto de las medidas impuestas por el FMI, se convirtieron en un levantamiento generalizado. La respuesta del Estado fue brutal. El gobierno decretó estado de emergencia, suspendió las garantías constitucionales y ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir. El resultado: entre 300 y 3.000 muertos. Dependiendo de la fuente, las cifras oficiales nunca fueron claras. Muchas víctimas fueron enterradas en fosas comunes. La censura se impuso en los medios. El Caracazo no fue solo una masacre, fue una señal. La democracia había perdido su legitimidad popular. La gente ya no creía en los partidos, ya no creía en las promesas, ya no creía en las instituciones. Solo faltaba alguien que dijera lo que nadie se atrevía a decir y que prometiera destruirlo todo para empezar de nuevo. Ese alguien ya estaba esperando entre las sombras y se llamaba Hugo Chávez Frías. El ascenso de Chávez, el militar que prometió redención. Por ahora, con solo 2 palabras, un desconocido comandante del ejército se volvió un símbolo de ruptura, de desafío, de rebelión. Corría el año 1992. Venezuela todavía sangraba por las heridas del Caracazo. El gobierno de Carlos Andrés Pérez enfrentaba crecientes acusaciones de corrupción y represión. El país estaba hastiado y en medio de ese caos ocurrió lo inesperado. 4 de febrero de 1992. Intento de golpe de Estado. Un grupo de militares organizó un levantamiento contra el gobierno constitucional. La operación fue encabezada por un teniente coronel, hasta entonces desconocido, Hugo Rafael Chávez Frías. El golpe fracasó. El Palacio de Miraflores resistió. Las comunicaciones no fueron tomadas a tiempo. Pero Chávez, al ser arrestado, pidió hablar ante las cámaras de televisión. Apareció en cadena nacional, con uniforme militar y rostro firme, y dijo: compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Solo eso, pero fue suficiente. La frase "por ahora" lo catapultó al imaginario colectivo. No como un golpista, sino como el único que había tenido el valor de enfrentarse al sistema. Ese día, mientras los generales buscaban justificarse, Chávez se convirtió en leyenda. Fue condenado a prisión, pero su figura creció desde la cárcel. Sectores populares comenzaron a verlo como un salvador, como un outsider que no venía de los partidos tradicionales, ni de las élites, ni del juego sucio de la política. Fue indultado en 1994 por el presidente Rafael Caldera, y a partir de ese momento comenzó su camino hacia el poder. Un camino que no se recorrería con las armas, sino con los votos. 1998, la elección del outsider. Ese año, Venezuela celebraba elecciones presidenciales. Los candidatos tradicionales estaban completamente desgastados. El país sufría una nueva crisis económica, y en ese vacío entró Chávez. Se presentó como el candidato del pueblo, el vengador del Caracazo, el hombre que vendría a refundar la república. Su discurso era directo, sin adornos, lleno de referencias populares y militares. Prometía una asamblea constituyente, justicia social, redistribución de la riqueza y el fin de la corrupción. Lo llamaban populista,
lo llamaban demagogo, pero millones lo llamaban esperanza. Ganó las elecciones con el 56.2% de los votos. La élite política no entendía lo que había pasado, pero la gente sí. Había votado contra todo lo que existía. El punto de quiebre. Con esa elección comenzó una nueva era. Una era que no solo transformaría el modelo político y económico de Venezuela, sino también su identidad como nación. El militar golpista se convertía en presidente constitucional. El outsider se sentaba en Miraflores. Y la historia de Venezuela entraba en su capítulo más impredecible. Porque a partir de allí, Chávez no buscaría gobernar, buscaría rehacer el país desde sus cimientos. Refundar la república, poder absoluto, instituciones débiles. Chávez no quería solo gobernar, quería reinventar la historia de Venezuela desde el principio. Y para eso necesitaba una nueva república, un nuevo orden y todo el poder. Apenas asumió la presidencia en febrero de 1999, Chávez convocó a un referéndum para formar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo presentó como la vía para refundar la república, para eliminar las estructuras corruptas del pasado y construir un país verdaderamente soberano y justo. El pueblo votó a favor, con un apoyo del 87%. Pero había un detalle: esa asamblea tendría más poder que todos los otros poderes del Estado, y Chávez ya sabía cómo asegurarse el control. La Constituyente de 1999, el inicio del demonio político total. El chavismo logró ocupar 95% de los escaños en la Asamblea Constituyente. La oposición quedó prácticamente fuera. Y con esa mayoría se reescribió toda la Constitución en tiempo récord. La nueva Carta Magna fue aprobada en diciembre de 1999, también por referéndum. Entre sus elementos más destacados, se suprime el Senado y se crea una Asamblea Nacional unicameral, más fácil de controlar. Se introduce la figura del referéndum revocatorio, pero sin garantías reales para ejecutarlo con equilibrio. Se permite la reelección presidencial inmediata, aunque antes estaba prohibido. Se crea una nueva nomenclatura militar, donde los grados y funciones empiezan a mezclarse con la política. El pueblo aprobó la Constitución. Parecía un acto democrático, pero en el fondo era la instalación de un nuevo andamiaje de poder, concentrado, vertical y cada vez más personalista. Control del Poder Judicial. El TCJ a su medida. En 2000, Chávez inicia una revisión del sistema de justicia. Se justifica en la necesidad de limpiar la corrupción, pero lo que hace es reformar el Tribunal Supremo de Justicia para ampliarlo y llenar sus cargos con leales. Años después, en 2004, el chavismo pasaría a designar directamente a magistrados sin consenso político, violando los principios constitucionales. Desde entonces, el TSJ dejó de ser árbitro. Se convirtió en sello de goma del Ejecutivo. Ni una sola ley importante del chavismo fue detenida allí, y las decisiones judiciales contra opositores comenzaron a multiplicarse. Militarización del poder. Plan Bolívar 2000 y control territorial. Ese mismo año, Chávez lanza el Plan Bolívar, una operación cívico-militar que moviliza a más de 40.000 efectivos del ejército para preparar escuelas, limpiar calles y distribuir alimentos. Fue su primer gran proyecto social y su primer gran escándalo de corrupción. Un informe posterior de la Contraloría reveló que más de 120 millones de dólares desaparecieron sin justificación. Pero no hubo consecuencias, no hubo juicios, solo silencio. La verdadera intención no era solo ayudar a los más pobres, sino colocar al ejército como actor político, económico y territorial.
Desde ese momento los militares dejaron de ser institución neutral, se convirtieron en una extensión directa del poder presidencial. Reforma electoral, el poder del voto manipulado. Chávez reemplazó el antiguo Consejo Supremo Electoral por un nuevo Consejo Nacional Electoral, el CNE, supuestamente más moderno, pero poco a poco fue copando los 5 rectores principales con nombres afines a su partido. La infraestructura del voto electrónico se introdujo en 2004, con poca transparencia y bajo escasa auditoría internacional. A partir de allí, el chavismo mantendría la apariencia de legalidad democrática, pero con un sistema diseñado para que siempre ganara el mismo bando. De presidente a figura mesiánica, el discurso cambió. Chávez ya no era un funcionario electo, se presentaba como el comandante de una revolución histórica. Aparecía en cadena nacional varias veces por semana. Intervenía en decisiones municipales, educativas y productivas. No había política sin Chávez, no había gobierno sin su aprobación. Lo que comenzó como un liderazgo popular se convertía en un régimen personalizado, centralizado y cada vez más vertical. La Constitución de 1999 decía que Venezuela era una democracia participativa, pero en la práctica cada institución estaba siendo diseñada para responder solo a un hombre, y ese hombre había venido para quedarse. El petróleo como arma política, PDVSA, chequera y ruina. En cualquier país petrolero, el crudo es un recurso estratégico. En Venezuela, Chávez lo convirtió en un arma ideológica y con ella compró lealtades dentro y fuera del país. Durante décadas, PDVSA, la empresa estatal de petróleo, fue orgullo nacional. Era una de las compañías más técnicas, eficientes y rentables de América Latina, pero también era autónoma del poder político, manejada por ingenieros, economistas y especialistas formados en el sector. Para Chávez eso era inaceptable. No bastaba con gobernar, había que controlar el petróleo. 2001, la nueva ley de hidrocarburos. Ese año Chávez promulgó una ley que aumentaba drásticamente el control estatal sobre la producción, exploración y comercialización del petróleo. Las regalías pasaron del 16.6% al 30%. El Estado se reservaba el derecho a modificar unilateralmente los contratos y PDVSA quedaba subordinada de forma directa al Ejecutivo. Los técnicos advirtieron que eso espantaría inversiones, reduciría la eficiencia y destruiría la meritocracia interna. Chávez los llamó traidores. El 2002 y el 2003, el paro petrolero y la purga de PDVSA. En diciembre del 2002, empresarios y sindicatos convocaron un paro nacional, al que se unió la gerencia de PDVSA. Durante 2 meses la producción cayó a mínimos históricos. El país quedó prácticamente paralizado. La respuesta de Chávez fue implacable. A través de transmisiones televisadas, despidió en vivo a más de 20.000 empleados de PDVSA, incluyendo ingenieros clave, expertos operativos, ejecutivos y personal técnico formado durante décadas. No volverán, gritaba frente a las cámaras. En su lugar, nombró a militares leales, figuras políticas y operadores sin experiencia en ese sector. A partir de ese momento, PDVSA dejó de ser una empresa y se convirtió en el corazón financiero de la revolución. 2004. Nace el Fonden, caja negra del chavismo. Ese año Chávez creó el Fondo Nacional para el Desarrollo, un mecanismo paralelo al presupuesto nacional donde PDVSA y el Banco Central podían depositar miles de millones de dólares, sin pasar por el control del Congreso ni la Contraloría. En 2005 y 2012 se estima que más de 130 millones de dólares se movieron por ese fondo con total opacidad. No hay auditorías completas, no hay memoria contable disponible, solo reportes parciales y múltiples denuncias de corrupción. Con ese dinero Chávez financió misiones sociales dentro de Venezuela,
campañas electorales propias y de países aliados, donaciones a gobiernos extranjeros como Bolivia, Nicaragua, Ecuador y sobre todo Cuba, Petrocaribe y la diplomacia del crudo. Chávez también lanzó el programa Petrocaribe, mediante el cual vendía petróleo a crédito o regalado a más de 17 países del Caribe y Centroamérica. A cambio obtenía apoyo político internacional y votos en foros como la OEA y la ONU. Entre 2005 y 2012, Venezuela regaló o financió más de $50.000 millones en petróleo. Mientras tanto, en casa, la infraestructura se deterioraba, los hospitales colapsaban y la producción agrícola se hundía. El deterioro silencioso. A pesar de los ingresos récord por petróleo, con precios por encima de $100 el barril, PDVSA comenzó a producir cada vez menos. ¿Por qué? Falta de mantenimiento, corrupción interna, designación de militares sin experiencia en cargos gerenciales, desvío de fondos hacia actividades políticas. En 2001, PDVSA producía más de 3.3 millones de barriles diarios. En 2013, esa cifra ya había caído por debajo de los 2.4 millones. A pesar de los precios récord, el dinero fluía, pero no se invertía en el país, se usaba para sostener el relato. Chávez no usó el poder para industrializar a Venezuela, lo usó para crear una red de dependencia clientelar a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando el precio del crudo cayó en 2014, todo ese castillo de arena se desmoronó y la tragedia económica que se venía gestando salió a la superficie. Chávez, el Mesías, culto a la personalidad y control total. Ya no era solo el presidente, era el comandante, el padre, el salvador. Cuando Hugo Chávez asumió el poder, lo hizo con una misión: transformar el país desde las raíces, pero con el tiempo esa transformación dejó de ser colectiva y se convirtió en un culto al líder. Aló presidente, la doctrina en cadena. En 1999 Chávez lanzó un programa semanal llamado Aló presidente. En 1999 Chávez lanzó un programa semanal llamado Aló presidente, un espacio de contacto directo con el pueblo, que rápidamente se convirtió en un monólogo ininterrumpido. Duraba entre 4 y 6 horas, incluso hasta 8. Allí Chávez hablaba de todo: economía, historia, poesía, anécdotas personales, decisiones políticas, regaños públicos. Designaba funcionarios en vivo, anunciaba leyes, se burlaba de opositores. Y todo esto se transmitía en cadena nacional obligatoria. Los medios estaban forzados a interrumpir su programación para emitirlo, a veces hasta 30 veces por semana. No era un programa, era el instrumento de propaganda más poderoso del continente. 2007, cierre de RCTV, el golpe a la prensa libre. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió el 27 de mayo del 2007. Ese día, Chávez cerró RCTV, uno de los canales más antiguos y populares del país, negándole la renovación de su concesión. La razón oficial: su presunta participación en el golpe del 2002. Pero en realidad era una represalia por su línea editorial crítica. Ese cierre generó protestas masivas, condena internacional, y un antes y después en la relación del chavismo con los medios. A partir de entonces, se compraron o presionaron medios privados para alinearlos con el gobierno. Se crearon nuevos medios estatales con contenido ideológico. Se aumentaron las cadenas obligatorias. Se aprobaron leyes de criminalización. La incitación al odio, un término amplio y ambiguo usado para censurar opiniones. El control simbólico. Chávez como figura omnipresente. La imagen de Chávez comenzó a aparecer en todos los espacios públicos. Murales con su rostro como si fuera un libertador. Estatuas en plazas, escuelas y hospitales. Su voz reproducida en actos escolares.
libros de texto con su biografía como lectura obligatoria, himnos, lemas y hasta oraciones inspiradas en él. La figura presidencial se transformó en símbolo religioso político. No era simplemente carisma, era diseño, una operación simbólica total. La ideologización educativa. A través del Ministerio de Educación, el chavismo rediseñó los contenidos escolares bajo lo que llamó currículo bolivariano. Los libros de texto entregados por el Estado reescribían la historia reciente desde la narrativa oficial, exaltaban la figura de Chávez desde la infancia, disminuían la enseñanza de pensamiento crítico y pluralismo. Los docentes eran formados en misiones educativas como Simoncito para la educación inicial y Robinson para la alfabetización, donde el contenido estaba alineado con la revolución. La escuela dejó de ser un lugar de enseñanza neutral, se convirtió en extensión ideológica del Estado. El lenguaje militarizado y el relato de guerra. El discurso presidencial abandonó el tono institucional, adoptó un lenguaje bélico constante, batallas, trincheras, enemigos del pueblo, guerra económica, imperio, resistencia, leales versus traidores. Toda la disidencia era pintada como conspiración, todo cuestionamiento como intento de golpe. Eso permitió justificar persecuciones, limitar libertades y mantener un pueblo en estado permanente de movilización emocional. Chávez no construyó solo un modelo político, construyó una narrativa total, política, histórica, emocional y simbólica, y él era el centro de todo. En ese modelo no cabía la crítica, solo la adhesión o el enemigo. Y cuando una sociedad llega a ese punto, ya no está votando por un presidente, está eligiendo a su propio Dios. La destrucción del aparato productivo, expropiaciones y controles. Cuando el Estado lo controla todo, ya no produce, reparte. Y cuando reparte sin producir, la escasez es inevitable. A medida que consolidaba su poder político y simbólico, Chávez también comenzó a rediseñar la economía venezolana. Su idea era clara: romper con el modelo capitalista tradicional y avanzar hacia un modelo de socialismo del siglo XXI. Para eso se necesitaba una economía controlada desde arriba, y eso solo podía lograrse con una palabra: expropiación. Más de 1000 empresas tomadas por el Estado. Entre el 2005 y 2012, el gobierno expropió más de 1200 empresas de distintos sectores: agroindustria, alimentos, industria pesada, inmobiliarias y terrenos urbanos, bancos y telecomunicaciones. En la mayoría de los casos, las empresas pasaron a manos del Estado con promesas de eficiencia social, pero en la práctica la producción cayó drásticamente. Controles de precios, cambio y subsidio sin equilibrio. En 2003 se instauró CADIVI, el sistema de control de cambio que fijaba un tipo de cambio preferencial para importadores autorizados. El dólar oficial era artificialmente bajo, mientras el mercado paralelo crecía en las sombras. Esto generó corrupción masiva. Empresas fantasmas pedían divisas sin importar nada. Distorsión total de precios. Lo que valía 10 se vendía a 1 si existía. Escasez estructural. La producción nacional dejó de ser rentable. Mercado negro y bachaqueo. Reventa ilegal de productos subsidiados. El Estado intentó resolverlo con más controles, fijación de precios máximos, inspecciones militares y amenazas legales. El resultado fue aún peor. La inversión privada desapareció y los anaqueles comenzaron a vaciarse. Colapso del agro y la industria. A partir del 2007, la producción nacional de rubros claves como maíz, arroz, carne y leche se redujo hasta en un 50% o incluso más. Los productores eran
asfixiados por regulaciones, impuestos y amenazas de expropiación. La industria manufacturera pasó de representar el 17% del PBI en 1998 a menos del 10% en 2012. Venezuela, país petrolero, comenzó a importar absolutamente todo: carne, leche, papel higiénico, medicamentos, harina, etc. El gasto desmedido y la ilusión de riqueza, el espejismo petrolero. Durante casi una década el precio del petróleo subió y Chávez creyó que duraría para siempre, pero cuando se gasta sin límites, hasta el pozo más profundo se vacía. Entre el 2004 y 2012 el barril del petróleo venezolano llegó a superar los $100. Fue una bonanza histórica y Chávez la usó como si no hubiera un mañana. Misiones sociales, alivio real, estructura débil. Programas como Misión Barrio Adentro, Misión Robinson, Misión Mercal, Misión Vivienda llegaron a millones. Cubrieron necesidades urgentes, pero estaban financiadas directamente con ingresos petroleros, sin planificación a largo plazo. No había sostenibilidad, no había controles, solo flujo de dinero y propaganda. El Fonden y el gasto sin auditoría. El Fondo Nacional para el Desarrollo, Fonden, al que PDVSA desviaba dinero, era la caja chica del chavismo. Más de 130.000 millones de dólares circularon por allí sin informes públicos completos. Muchos proyectos quedaron inconclusos o abandonados. Centrales eléctricas, fábricas, hospitales, otros simplemente nunca existieron. Corrupción y despilfarro internacional. Se construyeron refinerías en Nicaragua, se donaron ambulancias a Bolivia, se financiaron campañas en Ecuador. Mientras tanto, en Venezuela, los hospitales estaban sin insumos. Uno de los mayores escándalos fue Pedeval en 2009. Más de 120.000 toneladas de alimentos importados se pudrieron en los puertos por falta de distribución. El hambre ya asomaba, pero Chávez seguía celebrando logros. La revolución construyó un país paralelo, artificial, subsidiado y sostenido por billetes sin respaldo, y como todo espejismo, estaba destinado a desaparecer. La caída, enfermedad, sucesión y bomba de tiempo. La revolución tenía nombre y rostro, y cuando ese rostro comenzó a desvanecerse, el sistema también tambaleaba. En 2011, Chávez reveló que tenía cáncer. Fue tratado en Cuba bajo absoluto secreto. Durante meses, el país entero fue gobernado desde La Habana. 2012, se reelige enfermo. A pesar del deterioro físico evidente, Chávez se presenta a elecciones y gana nuevamente, pero pocos meses después desaparece de la vida pública. En diciembre del 2012, desde Cuba, nombra a Nicolás Maduro como su sucesor. El 5 de marzo del 2013 se anuncia oficialmente su muerte. La economía colapsa. Con su partida se rompe el hechizo simbólico y comienza a flotar todos los desequilibrios que había dejado. Inflación descontrolada, deuda impagable, producción paralizada, fuga de capitales, escasez crónica. Para el 2016 Venezuela entra oficialmente en hiperinflación. En pocos años el bolívar perdería más del 99.9% de su valor. Chávez construyó un sistema dependiente de su figura, de los precios del petróleo y del miedo. Y cuando todo eso falló, el país simplemente colapsó. ¿Fue solo culpa de Chávez? Las raíces más profundas. La historia nunca tiene un solo culpable, pero sí tiene responsables y advertencias. Chávez no inventó la corrupción, ni el clientelismo, ni el populismo. Todo eso ya existía. Lo que hizo fue amplificarlo, institucionarlo y blindarlo con una narrativa heroica. El sistema político ya estaba enfermo, pero Chávez eliminó los anticuerpos. Disolvió
los contrapesos, secuestró las instituciones, militarizó el Estado, demonizó la disidencia y convirtió la riqueza nacional en instrumento de poder personal. La culpa no fue solo de Chávez, pero fue Chávez quien cerró las puertas de salida. Conclusión: el precio del Mesías. Cuando un pueblo desesperado entrega todo su poder a un solo hombre, ya no tiene república, tiene un culto. Hoy, Venezuela es un país roto, más de 7 millones de personas han huido. La pobreza supera el 90%. La producción petrolera está al nivel de hace 80 años. Las instituciones están destruidas, la democracia suspendida, la esperanza exiliada. Y todo comenzó con un aplauso, un voto y una promesa. Pero la historia no terminó ahí. Tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro heredó el mando, pero no heredó el carisma ni la bonanza petrolera. Su mandato abrió una nueva etapa: más represión, más colapso, más migración. Una etapa que merece su propio análisis. Porque si Chávez fue el arquitecto de la destrucción, Maduro fue quien la convirtió en ruina perpetua. Pero esa historia la contaremos en otro episodio.